Es una enorme satisfacción el poder estar el día de hoy compartiendo con grandes personalidades de la literatura, no solamente de la región Lima provincia, sino he visto que han venido de otros lugares, de otras regiones, asimismo personalidades del extranjero que el día de hoy nos han engalanado con su presencia. Como lo dijo el moderador, vengo para realizar la presentación del libro Poliedro, de autoría del poeta Julio Solórzano, quien a su vez resume un compendio de 22 poetas de la generación del 70. Además, quería agradecerle, maestro Julio Solórzano, por el día de hoy permitirme estar acá. Asimismo también al poeta Héctor Padilla, es mi tío, no está presente el día de hoy porque él radica, y hace un momento lo dijo el señor Julio Solórzano, radica en el extranjero, en Estados Unidos, y por tema de salud no está presente el día de hoy. No, sin embargo, yo lo estoy representando. Bien, voy a hacer una pequeña síntesis, en este caso del autor, el señor Julio Solórzano. Nació en la ciudad de Huacho el 17 de febrero de 1959, poeta, escritor, promotor cultural, hombre activo y dinámico, muy conocido en nuestra ciudad. Durante su trayectoria literaria ha recibido diferentes reconocimientos: mejor poeta en el año 2003, 2004, 2005, por el diario regional Así. Trabaja incansablemente en la Sociedad de Poetas y Narradores, donde es cofundador junto a los poetas Zuluaga Valle, Celia Ariza Mendoza, Manolita González Vallarino, Juan Rosadillo Pizarro y Erlander Sosa Hija. El 16 de mayo del 2008 fue reconocido con el Laurel Trilce de Oro por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, región Libertad. Asimismo, en el año 2011 recibió un diploma de honor y medalla José María Argueras como reconocimiento a su trajinada labor literaria dentro de la región Lima Provincias. En el año 2013 recibió el premio a la excelencia a nombre de la agrupación cultural Silve. En el 2015 también recibió la medalla cívica de la ciudad aquí en la provincia de Huaura. Y podremos seguir enumerando muchas condecoraciones, muchas congratulaciones, dada la vasta experiencia del escritor Julio Solórzano. Ahora vayamos al libro en sí. Les había mencionado que este libro es un compendio de poesías de poetas que pertenecen a la generación del 70, ¿no? Entonces, en el año 1968, a través del golpe de Estado de un grupo de militares, sacaron del poder a Fernando Belaúnde Terry. Ingresó Juan Velasco Alvarado, quien se apropió del gobierno. Este gobierno transformó radicalmente nuestra sociedad. Echó del poder a la oligarquía limeña, quienes habían gobernado nuestro país por largas décadas. En ese entonces aparecieron multitudes de trabajadores dentro de la política, quienes reprimían a los contrarios. Tal era la magnitud de estas personas que hicieron sentir su presencia en la cultura, influyendo de una u otra manera en los escritores y artistas con sensibilidad social. Bajo este contexto, en 1968, apareció en Lima la generación del 70, caracterizada por la irrupción de movimientos poéticos, de poesía grupal, de revistas furibundas, de manifiestos, donde se decapitaba a las anteriores generaciones, con jóvenes que desarrollaban un intenso activismo social y cultural, y que sacaron los recitales de poesía de las bibliotecas hacia espacios abiertos, donde antes no era frecuente
leerlo públicamente. En consecuencia, se adoptaba la rebeldía y una clara simpatía por las más recientes corrientes poéticas, además de claras posturas políticas de izquierda. Le voy a comentar acerca de la poesía del poeta Juan Carlos Lázaro, que lleva como el título El sueño y el viaje. Te he soñado mientras viajaba, eres la estrella azul sobre los puentes de la noche, esa música de arpa en la oscuridad de los follajes, el himno del agua entre las piedras. Te he soñado en la prosa de las travesías de extramares, sujeto al pétalo imantado de una rosa, convertido en una ola incesante y ávida de naufragios, desesperado de ti, desesperado, como Ícaro con sus alas en llamas, precipitándose a tierra. Te he soñado entre los folios de las historias nunca registradas, en un cuarto oscuro, poblado de astros remotos y graves, debajo de las hojas de los álamos, encima de la piel de la niebla, aún sobre las nubes más altas, a donde solo pueden asomarse las hélices de los helicópteros y los parasoles desprendidos de las azoteas. El tren se detiene. Soy el último pasajero. Prosigo a pie sobre las rieles. Te he soñado mientras viajaba, prófugo y sin equipaje, a la región ilimitada del deseo. Este es uno de los escritos del poeta Juan Carlos Lázaro, seguidamente del escritor Héctor Rosas Padilla, El infierno en el paraíso. Tengo miedo, mucho miedo de volver al paraíso infernal que recorrieron mis piernas temblorosas, en madrugadas de alaridos y balas perdidas, y mariposas soñolientas y espectros oliendo a poesía y aguardiente. Miedo de lo que acecha más acá y más allá de sus extramuros. Miedo de ser arrastrado por los ríos de lágrimas negras y alcohol y esputos ensangrentados que corren arrollados por los cerros, sin pulmones y sin un Cristo que transforme el agua contaminada en Inca Kola o los guijarros en tubérculos. Miedo de los arenales sin policías y de los policías beodos que en nombre de la ley se cagan 2 veces en la ley. Miedo de los niños de nadie convertidos en pececillos malditos, de los ambulantes que ofrecen desde mortajas a la medida hasta los versos agrios que aún no han salido del paladar de los poetas. Tengo miedo de Lima, de sus ratas fungiendo de políticos, de sus microbuses siempre al filo del abismo, de su miseria ganando terreno como la pobredumbre, y de la pobredumbre hablando de probidad y sacrificio y moral. En los burdeles embanderados, sin embargo, ¿cuánto no daría por dar un par de vueltas por sus jirones, como una sombra furtiva, en busca de unos choclos sonrientes, de un triste de guitarra o de un emoliente? Y por último, voy a leer al poeta Enrique Verástegui Peláez, que es de mi provincia de Cañete. Si te quedas en mi país. En mi país la poesía ladra, suda orine, tiene sucias las axilas. La poesía frecuenta los burdeles, escribe cantos, silba danza, mientras se mira ociosamente en la toilette. Y ha conocido el sabor dulzón del amor en los parquecitos de crepé, bajo la luna de los mostradores. Pero en mi país hay quienes hablan con su botella de vino sobre la pared azulada, y la poesía rueda contigo de la mano por estos mismos lugares que no son los lugares para filmar una canción destrozada.
y por la poesía en mi país, si no hablaste como esto, te obligan a salir. En mi país no hay dónde ir, pero tienes que ir saliendo. Como el acné en el cascarón rosado. Y esto te urge más que una palabra perfecta. En mi país, la poesía te habla, como un labio inquietante al oído. Te aleja de tu cuna culeca. Filma tu paisaje de Herodes y la brisa remece tus sueños. La brisa helada de un ventilador. Porque una lengua hablará por tu lengua y otra mano guiará a tu mano si te quedas en mi país. Bien, aquí en este compendio son 22 poetas, ¿no?, que pertenecen a la generación del 70. Maestro Julio Solórzano, si me permite, tengo un escrito que es de mi autoría, si me permite darlo a conocer. Sí. Algo breve nada más. En aquel pueblecito solía encaminarme a trechos hacia aquella morada, donde encontraba la tranquilidad ambigua en mi niñez, exteriorizando vivencias y anécdotas que por hora acentuábamos. En aquel pueblecito, los fines de semana se hacía tan esperado para pasar largas horas con los amigos del barrio y ocultar aquella soledad que me carcomía al interior. En aquel pueblecito, mi historia perdería sentido si no acompaño estos pasajes con las innumerables historias relatadas por sus moradores, quienes hacían carcomer el cuerpo de asombro. En aquel pueblecito solía perderme, inquieto, intrépido, avanzando por calles angostas, a paso firme, presto a introducirme en un esnobismo sepulcral que acompañaba mi existencia. En aquel pueblecito, el sol radiante contrastaba elegantes murales impregnados de finas figuras estampadas en retazos con sabor a antigüedad. Solo el silencio aquietaba nuestro pálpito. En aquel pueblecito, perennizado yace los recuerdos de mi infancia, su majestuoso templo, efímeros túneles cercenados en el tiempo y accidentados espacios de tertulia. En aquel pueblecito, aquella algarabía con mi rostro confundido, no lo volveré a sentir. Se disipa en la velocidad del tiempo, trastocando mi locura y pasión del ayer, sin posibilidad alguna del pronto retorno. En aquel pueblecito, el itinerario del pasado absorbe mi designio, con sus inquebrantables momentos, que se consumen en la clandestinidad de las pupilas de antaño. Muchas gracias.